Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que estén disfrutando de sus vacaciones. Y aquí seguimos adelante con nuestro proyecto. Ya saben, su profe Brian Espinosa en esta clase personalizada de hoy. Vamos ahora a ir a la materia de historia. Vamos a direccionarnos a un tema que me ha llamado mucho la atención desde que se ha planteado como una forma de arte y cultura. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de poder sintonizar su radio, ir a una emisora y escuchar música, opiniones políticas, algo de entretenimiento, educación o deporte que se esté desarrollando en los últimos días? Por supuesto. El día de hoy vamos a ver sobre el radioteatro, la radionovela, una de las formas de arte que se ha desarrollado a partir de casi muchos años. Fue cuando el teatro empezó a desarrollarse en la antigua Grecia. Hoy veremos todo eso para que ustedes conozcan de dónde también se puede crear arte y cultura de una forma completamente divertida. Y gracias a nuestra tecnología que va avanzando con aplicaciones e incluso herramientas de desarrollo vocal y también actoral, vamos a conocer más de este tema. Les tengo muchas sorpresas en esta pequeña clase, pero ojo, si te gusta este video, me puedes dar un like, suscribirte a nuestro canal de clases personalizadas o a la otra que es de English Fun, que ya tuvimos nuestro primer video de clase de inglés para niños. Y disfruta el tema, disfruta de este tema que te va a encantar. Así que vamos, escuchemos lo que tenemos que saber sobre el radioteatro, el entretenimiento del siglo XX. Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro tema. Se titula el radioteatro, entretenimiento del siglo XX. ¿Saben? Una de las formas de teatro más hermosas de la época, entre 1920 y 1940, fue la radiodifusión. Como saben, la radiodifusión ha generado grandes expectativas, pero hoy vamos a conocer su incidencia en el teatro, en el arte y la cultura. Como saben, el radioteatro tiene un contenido radiofónico y presenta adaptaciones de historia. Es decir, aunque no se pueda visibilizar con nuestra vista, nuestros oídos pueden escuchar el trasfondo de la historia a partir de uso de objetos o de pequeños ruidos que hacen que el personaje o las personas narren las situaciones y tengan un ruido. Por ejemplo, si haces esos ejercicios, te darás cuenta cómo la historia cobraba vida al hacerlos. Por ejemplo, con el ruido pequeño de los dedos, en objetos se desarrollaban los efectos especiales, y el diálogo tenía que ser basado en la expresividad, en la forma en que proyectas tu voz y conectas con el oyente. Esa era la particularidad del radioteatro y de su manera de difundir a todas las personas las historias pregrabadas. Llegando a su trasfondo histórico, tomemos en cuenta que el padre del teatro y el mayor exponente de las obras, Séneca, promovía optativamente una obra especial a partir de los sonidos que generaban los objetos. Él descubrió que ciertos objetos podrían ayudar a desencadenar un efecto en la que las personas podrían adentrarse al diálogo de la historia y conocer más allá de sus ideales. Por ejemplo, él descubría que con el toque de dos palillos se podía hacer el ruido, digamos, de un paso. Miren. Luego se descubrió que al cambio o al ritmo de varios palillos se podría generar un ruido un poco más fuerte o agradable. Y si usaban algo suave, utilizando un palillo, hacían esto. Cuando se asocian estos sonidos al diálogo de la historia o el trasfondo que toma el teatro, ahí empieza a observarse el impacto de lo que se llama actualmente efectos especiales. Pero al no tener precursores que desarrollaran este proceso, la tecnología en el siglo XX ya construye esta forma de generar teatro a partir de la radiodifusión. En cierta forma, este entretenimiento
Este entretenimiento de forma artístico-cultural promovió también el desarrollo de otras formas de ver el teatro sin salir de casa. ¿Cómo ganó popularidad lo que es el radioteatro, las radionovelas? ¿Por qué ganó popularidad y por qué se vuelve parte de la cultura de una época bastante arraigada por el proceso? Existían ofertas de algunos lugares, incluso también de personas que se dedicaban a lo que es la presentación de historias, incluso también de documentales actualmente, pero antes no había aún. Por ejemplo, la BBC, por ejemplo, creaban historias dramáticas para que se programe en toda la región. Por ejemplo, en Norteamérica se programaban historias de la National Geographic, pero en comunidad con BBC para generar historias, digamos, de los animales, la vida, el desarrollo humano y social. La popularidad fue creciente, más allá de ya ser un simple mero teatro o una representación vicio auricular. Las ofertas radiofónicas se volvieron grandes para determinar historias. Por ejemplo, el impulso de mensajes aquí en Latinoamérica, en mensajes de vida siempre se ha sido arraigada. En México, por ejemplo, tenemos algunas obras muy importantes que ya lo veremos a continuación. Incluso artistas internacionales aportaban a difundir e incluso también a actuar dentro de estos procesos. Estas obras de teatro forman parte del incentivo. Todos sabemos que esto ha desarrollado incluso una buena aceptación en el arte de la época. Pero cuando se adapta a la radiodifusión, la gente empieza a sintonizar sus emisoras favoritas y esperaban a la hora de inicio a que comience el espectáculo de forma diferente. Bueno, como todos sabemos, los radioteatros tienen algunas incidencias y tienen historias humildes. Hay algunas, por ejemplo, como la famada de William Shakespeare, Hamlet, que atrapa al espectador con sus historias y antagonismo de un joven que intentaba de todo estar bajo la cúspide de su madre, en el amor de la madre. Hay también una que es Sueño de una noche de verano, que es una de las historias más dramáticas del género francés, que nos ha llenado mucho de conocimiento y todo. Y El Emperador Jones, que también fue una de las aclamadas poesías de la época del siglo XVIII que también generó grandes historias. Con el tiempo Estados Unidos y Reino Unido toma apogeo de estas, de estas historias, de estas radiodifusiones, y Latinoamérica nunca se queda atrás. Como saben, una de las radionovelas más reconocidas de toda América, del norte, del centro, incluso un poco del sur, es la famada Calimán, el hombre increíble. Lo que se convirtió como una historieta se vuelve una de las radionovelas más aclamadas por todas. Ya saben, ¿no lo conocen? Pues el personaje siempre era reconocido por ser un caballero con los hombres, un galante con las mujeres, tierno con los niños e implacable con los malvados. Una gran historia, así era el estilo de Calimán, el hombre increíble. Obviamente tenemos otras historias como el de México, El monje loco, con el relato de las historias más tenebrosas de todas, las historias más fuertes también, por ejemplo El manantial de la noche y El gran guerrero fueron historietas famosas que luego se convirtieron en grandes adaptaciones de radioteatro. Les voy a contar un dato curioso de nuestro país. ¿Ustedes saben o han escuchado acerca del altercado de la Guerra de los Mundos en Quito? Por supuesto. Esta popular adaptación de la obra de Orson Welles, La Guerra de los Mundos en el año de 1949, fue una de las mejores eminencias literarias de la época. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo que ocurriera algo interesante? Ecuador no celebra Halloween, todos lo sabemos. Pero ¿qué sucede? Que la emisora radial de Quito, San Francisco de Quito me imagino, cuando los locutores anuncian la llegada de naves. Recuerdo que esta obra fue emitida a las 7 de la noche de esa época y recordamos que llega el momento en que toda la gente al escuchar la radiodifusión y la adaptación de la obra de Wells, La Guerra de los Mundos, comienza una locura tremenda. Empiezan a anunciar muchas cosas.
Anunciaban incluso la llegada de naves no identificadas del país. Con lo explicado anteriormente, el ruido parecía que todo era difícil y hacía que todo luzca verdadero como si fuera una noticia de último momento. Y ahí aparece lo que es el pánico. La gente empezaba a ocultarse en las mesas. No sabían qué hacer. Otros iban de sus casas, iban a buscar refugio en bosques, en otros lugares. Y la Radio Quito fue la que promueve este proceso. Cuando se dan cuenta de que todo esto empezó a crearse una mezcolanza de terror, pánico y obviedad, todos empezaron a sentirse estafados. ¿En qué sentido estafados? Porque nadie les dijo, y al final terminan diciéndolo. Esto fue una adaptación de Radio Quito en desarrollo con el libro La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Buenas noches. ¿Se dan cuenta? Y al final, ¿qué hicieron el público? Se sintieron molestos. Tanto así que llegaron al vandalismo, destruyendo el edificio donde operaba la Radio Quito. Desde ese entonces, créanme, damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes y jovencitas, ahí tienen el resultado de una pequeña adaptación que nadie se esperó, pero que armó un problema del tamaño del mundo. Pero este dato curioso nunca lo olvidamos porque forma parte también de un proceso de transformación aquí en nuestra ciudad por la radiodifusión. Orson Welles. El libro La Guerra de los Mundos fue una maravillosa obra, en mi opinión personal, y Radio Quito hizo posible que lo escucháramos de una forma diferente. Brainiac robó a Atlantis. Por eso pude haberle dado las gracias. Pero eso no fue suficiente. El reino de Arthur Curry tenía que ser borrado de la historia. Olvidado. Perdido. Como debería ser. Encontré un lugar perfecto. Vigilado por los depredadores más salvajes de la Tierra. Con la más alta tecnología extraterrestre que perfecciona el alcance letal de mi traje. Recordar las incontables hazañas de mi padre por descubrir a Atlantis y proteger al mundo de los renegados me hizo sentir pleno, preparado, listo para embarcarme a las profundidades del mar y seguir el trabajo que él dejó inconcluso. Al caer la lluvia en el cementerio, tengo la necesidad de relatar aquella historia. Érase una vez que Arthur Curry asesinó a mi padre. Ya que destruí su reino, solo me resta asesinar al rey mismo. Solo entonces consideraré vengada la muerte de mi padre. Solo entonces descansaré. Y entonces, una guerra peligrosa comienza. Me pregunto, ¿qué hay de Aquaman? ¿Acaso vino a vengar a su gente? No. Se oculta detrás de una alienígena y de una amazona. Déjalo. Eso no lo salvará. Comparado con ese fenómeno alienígena, Brainiac, estos tres serían masacrados. Y cuando estén muertos, el mundo podrá agradecérselo a Black Manta. Y bien, espero que te haya gustado este primer momento de nuestra pequeña clase personalizada con la historia de las radionovelas. Oye, y si puedes, inténtalo. A continuación te voy a poner un ejemplo de radionovela que voy a compartir contigo para que aprendas más o menos cómo practicar esta parte, ¿ok? Entonces, nos vemos en un segundo.